¿Cuál pone sobre la mesa? Ahorita que decías todos los temas, me quedé pensando que frente a una presidencia hiperactiva, necesariamente como consecuencia tienes una prensa hiperactiva y una crítica también hiperactiva. Hay muchísimos temas sobre la mesa. Creo que el tema del día, creo que el que a mí me tiene verdaderamente fascinado por todo lo que exhibe, todo lo que muestra, es esta disputa entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval. El periódico Reforma esta mañana dice: Olga Sánchez Cordero escondió en su declaración patrimonial un penthouse en Houston. No se puede tener algo más fifí que un penthouse en Houston. Y entonces sale Olga Sánchez Cordero y dice: no, señor, es un error de la Secretaría de la Función Pública. Lo dice de saque en la conferencia matutina de hoy del presidente, porque yo sí lo declaré, pedí que lo hicieran público y no lo hicieron público. Y contesta la secretaria de la Función Pública: no, ella nos pidió que no lo hiciéramos público y ella sabía que no se iba a hacer público. Más bien no nos pidió que se hiciera público. No nos pidió que se hiciera público, exactamente. ¿Qué muestra esto? Muestra varias cosas desde mi punto de vista. La primera es que esto es solamente fruto de un prejuicio que ha sembrado el López Obradorismo desde hace tiempo, y es: si tú eres rico, eres sospechoso de ser corrupto. Y el problema es que en el gabinete y en el círculo íntimo del presidente López Obrador hay muchos ricos y muy ricos. La pregunta es si entonces son también en automático sospechosos de ser corruptos. Y dijo que con la sospecha es suficiente para separarlos. La siguiente es el tema de seguridad. Prácticamente no tienen seguridad la mayoría de los secretarios de Estado, ante lo cual pues tienen miedo también de salir y expresar públicamente todos sus bienes, sobre todo los que tienen más lana. Creo que también muestra una vez más una fisura, fractura, pleito, encontronazo, como se le quiera llamar, al interior del gabinete del presidente, entre quienes sienten que lo hicieron, porque llevan ahí toda la vida con él, y entre quienes sienten que lo hicieron ganar, porque llegaron al final y llegaron cuando finalmente se dio la victoria. Y al final, y pongo un último punto sobre la mesa, creo que en el fondo es también el boteprontismo. Es decir, esto de, ves una denuncia periodística y órale, sal, di. A ver, a veces hay que respirar, analizar, preguntar, contrastar y tener una estrategia. Es decir, muchas veces los remates de bote pronto se terminan en gol, pero también las grandes pifias en la historia del fútbol se han dado de bote pronto frente a una portería sin portero y la terminan volando. Esto no es fútbol, es un gobierno, hay que tener cuidado. Raimundo, ¿qué dices al respecto? Es que me estoy riendo todavía por dentro sobre lo que estoy viendo. Creo que aquí lo que estamos viendo es un desorden en el gobierno, fundamentalmente, y creo que tiene varias aristas que sí creo que vale la pena plantear, incluso discutir, debatir mucho más allá de esta mesa. Cuando digo un desorden en el gobierno, ¿qué debe haber sucedido? Ven la primera plana de reforma esta madrugada, entran en una crisis durante la reunión del Gabinete de Seguridad. El presidente le pregunta a Olga Sánchez Cordero: me estoy imaginando, ¿qué hay de esto? Y ella dice: no, yo lo presenté el 30 de enero, presenté la ampliación. Y le dice: pues entonces sal a responder. Creo que eso es correcto. Hay que atajar este tipo de temas, sobre todo si se tiene perfectamente documentado de que ella presentó su ampliación de declaración patrimonial. ¿Por qué digo que hay un problema en el ejercicio de gobierno? Porque en paralelo tendrían que haber dicho: bueno, muy bien, esto va a salir, ¿hasta dónde vamos a acotar la respuesta de la secretaria? La respuesta de la secretaria en términos de comunicación política tendría que haber sido: sí, le puede pegar a Reforma, decir no cumplió con el rigor periodístico. Yo creo que ahí tiene un punto a su favor. Puede ser debatible porque es un documento público, pero vamos, ahí le puede echar a Reforma un pleito donde ella tiene buenas herramientas para poder debatirlo, para poder defenderse y quedarse ahí y decir: yo se lo entregué a la Secretaría de la Función Pública. Le podrían preguntar: bueno, ¿y qué pasó con la Secretaría de la Función Pública? Pregúntenle allá a la Secretaría de la Función Pública, y la Secretaría de la Función Pública podría haber dicho perfectamente: efectivamente, nos lo entregó y no lo hicimos público porque al haber una tercera persona ahí involucrada, que es su esposo, hay un criterio dentro de la función pública de que no lo vamos a hacer. No se hace público, se acaba el tema. Pero ¿qué es lo que sucede? Me regreso a la falta de un buen ejercicio de gobierno. Pues a nadie se le ocurrió
decirle a la Secretaría de la Función Pública, esto pasó, lo vamos a trabajar de esta manera para tener cubiertos todos los flancos. De tal forma que la Secretaría de la Función Pública, cuando le preguntan, dice, no, le dijimos que esto no lo íbamos a publicar. Entonces hay una mentira de la Secretaría de Gobernación y hay una omisión adicionalmente de la Secretaría de Gobernación porque sí estaba enterado. Pero ¿qué es lo que sale al público? Sale un Bueno, lo choque. que dice la secretaria de la Gobernación es que no estaba enterada de eso, que ella pensaba que sí le iban a hacer pública y que había pedido que se Y le hiciese dice público. la Secretaría de la Función Pública que sí estaba enterada de que no se iba, de que esto no se iba a difundir porque involucra a una tercera persona. Que es el esposo de la secretaria de Gobernación. Entonces aquí lo que vemos es un choque públicamente entre dos secretarias que a mí lo que me deja muy claro es la falta de control político derivado de, lo decía Carlos, pues este tipo de improvisaciones sobre la marcha, de reacciones inmediatas, de teatro político, sin tener realmente un manual o un manejo de administración de crisis. Entonces, en lugar de administrar una crisis que hubiera sido resuelta de una manera, me parece bastante sencilla, te generan otra crisis porque entonces ya traes el choque entre dos secretarias de Estado. Y al final nos vamos, y este es el tema de fondo, es esta insistencia del presidente López Obrador, que me parece absolutamente correcta. Queremos ser transparentes, quien no presente sus declaraciones patrimoniales completas, no las haga públicas y no haga su declaración de conflicto de interés, no podrá seguir trabajando en este gobierno. Dos aspectos colaterales. Realmente, en un país con esta inseguridad, ¿hay alguien en sano juicio que va a decir aquí tienen todo lo que yo tengo, producto de 40, 50 años de trabajo? Me parece que sin seguridad los vuelven perfectamente susceptibles a secuestros, a extorsiones, a muchísimas cosas. Segundo, el pueblo de México. A ver. segundo, nada más finalmente, es el tema del conflicto de interés. Y creo que en el fondo de lo que tenemos que estar discutiendo, porque lo planteó el presidente en el caso del expresidente Felipe Calderón y del expresidente Ernesto Zedillo, es el conflicto de interés, que no hemos visto declaraciones de conflicto de interés de nadie en el gobierno del presidente López Obrador, y sí, él mismo ya sacó el tema a la discusión pública. René, ¿es anecdótico todo esto o le ves alguna relevancia? A ver, Digo, periodísticamente es muy atractivo, pero ¿no pasa a ser una anécdota? ¿O sí es relevante? A ver. Me regreso al origen de tu pregunta. Planteaste un catálogo de temas enorme. Creo que el menos importante es el de la secretaria de Gobernación, el de su propiedad. Y no quisiera abordarlo por dos razones. Uno, porque me parece anecdótico. Honestamente, el departamento está declarado, no divulgado, porque hay un impedimento para ello. ¿Tiene un conflicto de interés, René? Yo tengo la segunda razón, ahí voy, espérame. No, y está muy bien. Es mi propio conflicto de interés. Colaboro en el periódico y en esa medida, pero no me parece importante. Esa es la parte ¿la sustantiva. principal? ¿La nota De los- principal? ¿Cómo? ¿La nota principal de Reforma? No, el supuesto, yo traigo un conflicto de interés. No me parece anecdótico el conflicto de interés supuesto de la secretaria, porque el departamento está declarado, no divulgado. Los otros temas, y ahí me parece que esos sí son centrales, para mí el eje de lo que viene es el periodo legislativo. Van tres temas fundamentales: Guardia Nacional, prisión preventiva oficiosa y reforma educativa. Los tres asuntos tienen que ver con dos cuestiones fundamentales en el país: la inseguridad y la formación a largo plazo de lo que pudiera ser otra generación, esperemos, de mexicanos. Segundo asunto, la tensión de fuerzas que hay reales, de poder real, entre aquellos sectores que se sienten empoderados por el nuevo gobierno, me refiero a sindicatos en el norte del país, que a ver si no termina siendo una suerte de epidemia, y naturalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en el plano internacional a mí me resulta mucho más importante lo que derive de la situación de Venezuela que el informe del Estado que guarda la nación, la Unión Americana, presentado anoche. No lo veo sustantivo. Y una cosa que dijo Loret que me llama mucho la atención: yo veo una prensa sobresaturada, no veo una prensa hiperactiva.
Es decir, es tal el monopolio de la agenda que la prensa reporta y reporta anuncios, declaraciones, pullas del jefe del Ejecutivo, pero creo que no está investigando a fondo lo que está detrás de la noticia. Denise, bueno, aquí estamos ya transitando otros temas, pero sí me gustaría saber si tú piensas que es anecdótico esto o no, y después te refieras, si quieres, a los demás temas. Sí, me parece que es anecdótico en el siguiente sentido. Creo que lo gravísimo hubiera sido un ocultamiento. Es decir, cuando vi la portada, la primera impresión que me quedó es, si aquí hay un ocultamiento, esto es de la máxima gravedad. Estoy a favor del principio de la transparencia, en donde creo que, al contrario a lo que dice Ray, a mí me parece que está muy bien que todo sea transparente. Una vez que entendí que había el principio de un tercero, es decir, que cualquier copropiedad, está bien que tú seas funcionario, pero si hay otra persona, el tema de la publicidad se puede discutir. Entendí por qué no estaba y me parece anecdótico, pero le saco un puntito que es efectivamente lo que dice Carlos Loret, que es, pues hay un bote prontismo, vamos a decir, cómo lo resuelven, y eso muy fácilmente da lugar a este tipo de, tú dije, ella dijo, pero en el fondo no me parece que haya gran cosa. Y déjame retomar un tema que puso sobre la mesa Raimundo y que a mí me parece muy interesante de las últimas semanas. El presidente se ha caracterizado por decir que la ley no es suficiente, que hay un imperativo moral en el actuar público. Y justamente esta semana ha habido una... Espérame, déjame interrumpirte ahí. Lo hizo en el contexto de esta suerte de debate, vamos a llamarle, o de intercambio de puntos de vista que tuvo con el expresidente Felipe Calderón. Y después metió también a Ernesto Zedillo. Es decir, lo que decía para beneficio de la audiencia es que si bien no era ilegal que después de ser presidentes y habiendo pasado un año trabajaran en los consejos de administración de empresas, una creo que era ferroviaria, que el caso de Ernesto Zedillo, y la otra de energía, era inmoral, ¿no? Eso es el... Pero más allá de... Es verdad, lo dijo sobre este tema, pero la verdad es que es un principio del presidente. Lo dijo aquí también cuando estuvo con nosotros. Es decir, el presidente considera que sobre la ley también hay una serie de principios que deberían regir el actuar público. Y a mí me parece que esta semana nos ha dado un ejemplo de una contradicción que sí me parece muy importante. Entonces, por una parte, le dice al presidente Zedillo y al presidente Calderón, no es legal, no es ilegal, pero no se ve nada bien y tiene una connotación moral el que ustedes hayan beneficiado a ciertas empresas y posteriormente hayan trabajado o hayan aceptado estar en el Consejo de Administración. Un día antes le preguntan que qué opinaba que las personas que está nombrando para la terna, dos de ellas en particular, fueran particularmente cercanas a él, es decir, personalmente cercanas. Y quiero dejar aquí muy claro, porque es delicado, las tres mujeres que están planteadas para la Corte cumplen con los requisitos legales y de trayectoria. Ese no es el punto. Dos de ellas son cercanas personalmente al presidente. Y le preguntan que qué opina al respecto, ¿no? Que si no considera que... Y el presidente dice que la ley no lo prohíbe. Entonces, ¿por qué en un caso la ley es suficiente y en el otro no lo es? Y a mí me parece que aquí sí el presidente habría que plantearle algo. No está innovando el presidente al mandar amigos a la Corte. Lo hizo el presidente Peña Nieto cuando mandó a un íntimo amigo suyo, que es Medina Mora, que también cumple con los requisitos para hacerlo. Pero el problema era que estaba mandando un amigo. Y que eso es lo que se estaba considerando. Porque este país tiene muchas buenas abogadas, Polo. ¿Por qué este principio que no se ve nada bien? De verdad, ¿tú nombras a tu mejor amigo, a tus cuates más cercanos? ¿O tratas de construir una institución tan importante si le tienes respeto, como es la Suprema Corte de Justicia? A mí me parece que el presidente en 2 días declaró dos cosas perfectamente contradictorias. En un caso, la ley le basta, en el otro pide que haya imperativo moral superior a la ley. A ver, vamos a ir con eso, Joaquín, pero nada más déjame ver para alusiones de lo anecdótico. Sí, yo obviamente no creo que sea anecdótico, por eso lo seleccioné como un tema central. Primero porque muestra divisiones en el gabinete, porque muestra esta falta de estrategia de la que hemos hablado, pero sobre todo porque las declaraciones patrimoniales son una de las herramientas centrales, uno de los pilares que están fundamentando el Sistema Nacional Anticorrupción. Y si bien las declaraciones patrimoniales que están siendo presentadas ahorita van a ser las últimas que se van a presentar con esos formatos y vienen unos nuevos formatos a partir de la primavera de este año que van a ser mucho mejores para poder contrastar si un funcionario se enriquece o no se enriquece. Lo que viste en el sexenio
de Peña Nieto, lo que viste en muchos estados de gobiernos priistas, panistas, lo que estás viendo ahora es que frente a esta herramienta de la sociedad civil para tratar de evidenciar cuando lo hay asuntos de corrupción o enriquecimientos inexplicables, lo que hay es un esfuerzo atrabancado de los hombres del poder, sean del partido que sea, para alcanzar el empobrecimiento express. Entonces, llegan con unas propiedades, tienen que hacer su declaración patrimonial y se empiezan a crear las copropiedades, los fideicomisos, las donaciones, las herencias en vida, de tal suerte que se diluye la riqueza para tratar de aparentar una pobreza que, si no tiene un origen, si la riqueza no tiene un origen ilícito, sospechoso, no habría nada o malo en mal ello. habido, no tendría absolutamente nada malo. No es el caso aquí, Yo soy- no es el caso aquí, digamos, en el caso concreto de... Pero es decir, a lo que voy sí. es muy importante las La declaraciones. Son discusión muy sobre importantes declaraciones las patrimoniales. Hubo un esfuerzo A ver. brutal porque eso fuera una ley. Me gustó lo del empobrecimiento inexplicable. El procedimiento Express. Express. Bueno, yo le Es llamo- decir, yo le les llamo- presentan la declaración patrimonial y tienen 30 días para volverse pobres. Sí. Hombre, Por A eso ver. yo le llamo inexplicable. A ver. Mira, Leopoldo, hablando del tema de la secretaria, yo cuando vi la nota dije, ¿sí lo ocultó? Es la impresión, ¿no? Porque eso es lo que dice la cabeza, ocultó. Resulta que no lo ocultó. Él está en la declaración, ella dice por la mañana, yo di la instrucción de que se publicara. Y dice la secretaria de la Función Pública, no, me lo tenía que haber puesto por escrito. Pero en fin, lo que yo quiero señalar, un poco más allá de esto, es que las conferencias del presidente, que llaman coloquialmente las mañaneras, se han convertido en el eje de gobierno, Leopoldo. Yo no sé por qué, no tenía por qué hacer esta aclaración la secretaria de Gobernación al lado del presidente en una conferencia en Palacio Nacional. Podría haber citado aparte, haber enviado un comunicado, haber llamado a hacer una declaración aparte del presidente. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto, el presidente le estaba avalando en lo que dice con su presencia, está con su presencia y ausencia de la secretaria de la Función Pública, está desamparando a la secretaria de la Función Pública. Es decir, no todo se puede desahogar y resolver en la conferencia mañanera. Y se ha convertido, insisto, en el eje Una de suerte gobierno. de camisa de fuerza, digamos. Pues sí, Leopoldo, no hay nada más importante. no, pues es Para que el nada más, todo el mundo se pone detrás del presidente, nadie más habla. Bueno, Pues es difícil, ¿eh? faltan de hablar de tres, sí, de los titulares de la Función Pública, de Economía y de la SEDATU, que nunca han hablado, sí. Hay otros que han ido y no han hablado. Hoy fue... Hoy estuvo el de este dato, Hoy, el secretario Mella. Hoy habló a Ursúa por primera vez en una mañanera. Entonces, Leopoldo, todo gira, el instrumento de gobierno del presidente de la República es la conferencia mañanera. Yo creo que para mí fue un error que ahí se haya, insisto, haya hecho la aclaración la secretaria de Gobernación, porque luego por el otro lado la hace la de la Función Pública y se presenta lo que tú dices. Aparentemente hay un conflicto porque dice la secretaria que ella dio instrucciones de que se publicara y dice la de la Función Pública que no, porque eso tiene que ser por escrito. Entonces es, de nuevo, gobernar desde el conflicto. Leo, ¿qué temas ves tú? Bueno, quisiera nada más agregar a todo lo que se ha hablado del claro. tema de lo que pasó con la Secretaría de Gobernación, que yo sí creo que es un tema muy importante, la transparencia. Desde luego estamos de acuerdo con el tema de la transparencia, lo que ha hecho la sociedad civil. Creo que fue muy importante el sexenio pasado, tan opaco, el Totalmente. papel que tuvo la sociedad civil, no solamente empujar la 3 de 3, sino de hacer la ley. Finalmente, esto Sí, en marzo termina y cambian la ley y cambian los formatos, y yo creo que es un tema que va a ser muy importante. Y ojalá la prensa se tome muy en serio hacer la investigación de esas posibles simulaciones, comenzando con la del presidente López Obrador, que no tiene ningún bien, nada. Es un hombre que no tiene ni un libro, según su declaración patrimonial, cero, no tiene muebles, no tiene... Creo que lo único que sí declaró fue su rancho en Tabasco. En Tabasco, En ¿no? Valen- Pero en no tiene Valencia. buenos inmuebles, no tiene bienes muebles, no tiene, no declaró cuentas bancarias, en fin, pues vaya, un hombre muy austero, lo sabemos, sí lo es, pero pues yo cuando veo esa declaración patrimonial me quedo con muchas dudas. Pero en fin, pero quiero ir Leopoldo,
de los temas de la semana, para mí el más importante, porque se dieron muchas noticias alrededor de eso, es el tema de la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que ya lo mencionaba Denise, está el tema de la terna, ¿no? Manda una terna sin rubor alguno de gente no solamente cercana a Morena, sino cercana a él. Se ha dicho mucho de la presencia de Yasmín Esquivel, Que es el gran tema, esposa del ingeniero José María Riobó. El problema no es José María Riobó, la cercanía de José María Riobó con López Obrador. El problema es la cercanía de Yasmín Esquivel con Andrés Manuel López Obrador. Es una cercanía personal, ¿no? Entonces, vaya, yo creo que ahí está en el tema de la posible autonomía o no independencia del Poder Judicial, y desde luego la declaración de López Obrador de que intervenimos, porque utilizó ese verbo, intervenimos en la decisión de si regresarle o no unos impuestos a los exdueños de la Modelo. Y también implicando que esto se trataba de una tranza, porque así lo dijo, y de que había ministros de la Corte que estaban a favor de esa tranza. Es decir, les dijo corruptos. Y dijo que si él cree en el futuro que se van a dar más de esas tranzas, él va a intervenir. El presidente de la República va a intervenir sobre la Suprema Corte. Pero mira, ahí sí me parece que días después, ¿eh? es una cuestión, me parece que semántica, porque lo que dijo el presidente de la Suprema Corte me parece que siempre escuchan a las partes, y aquí escucharon a la Secretaría de Hacienda. Eso es intervenir, pues es absolutamente dentro del marco de la ley. Eso es efectivamente, Leopoldo. Eso pone pero a ver, en la mesa, yo cabildear creo. no es igual que intervenir. Exacto. A mí mi Yo punto creo que es, sí, la semántica aquí sí es para importante. mí, desde mi punto de vista esta semana, lo más importante es Sí. el tema de qué va a pasar con la Corte. En un momento, pues también hay que decirlo, donde nos estamos preguntando, y lo estuvimos discutiendo, en esta mesa lo hemos discutido, si va a tener o no contrapesos Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ese es el tema. O sea, no estoy diciendo que la intervención fue ilegal o fue inmoral o como le quieran llamar, pero el presidente dice, intervenimos. Intervino, ¿cómo se intervino? Y bueno, la acusación de que había ministros dispuestos a votar en sentido contrario y decir que estaban a favor de una tranza, oye, lo está diciendo el presidente de la República, no lo está diciendo cualquier persona.